Compras queso en el súper pensando que estás llevando a casa un lácteo natural. Calcio, proteína, alimento milenario que los mexicanos ponemos en quesadillas, en molletes, en sopas, en prácticamente todo lo que cocinamos. Pero hay algo que Lala, Kraft y Food no quieren que leas en la parte de atrás del empaque. La Procuraduría Federal del Consumidor lo confirmó en 3 estudios publicados en la Revista del Consumidor entre 2025 y 2026. Analizaron en total más de 100 presentaciones de queso manchego, queso americano, queso panela y sus imitaciones disponibles en el mercado mexicano. Y lo que encontraron el Laboratorio Oficial del Consumidor Mexicano debería estar en el frente del empaque en letras grandes. Muchos de los productos que se venden en los refrigeradores de Walmart, Soriana, Chedraui y Bodega Aurrerá usando la palabra queso en letras grandes no son queso. Son imitaciones. Son quesos procesados con grasa vegetal en lugar de grasa láctea. Son productos con almidón, caseinatos, gomas y aditivos. Y algunos declaran en su etiqueta un contenido de proteína que el laboratorio de Profeco demostró que no existe. Hoy te decimos cuáles marcas fueron señaladas por Profeco en sus estudios más recientes, cuáles sí cumplen con lo que prometen y cómo leer cualquier etiqueta de queso en menos de un minuto para nunca más pagar por una imitación al precio del queso real. Suscríbete al canal antes de continuar. Aquí no nos patrocina ninguna empresa de lácteos. La única lealtad es con los datos del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor y con lo que llevas a la mesa de tu familia. Primero necesitas entender por qué existe este problema en México y qué diferencia a un queso real de una imitación. Porque sin ese contexto, la lista de marcas no tiene sentido completo. La norma oficial mexicana NOM 223 SCFI/Zagarpa es muy clara. Para que un producto pueda llamarse queso, su proteína y su grasa deben ser de origen exclusivamente lácteo. De la leche. Sin grasas vegetales. Sin proteínas de soya, chícharo u otro origen vegetal. El queso procesado es una categoría diferente pero legítima. Se hace fundiendo y mezclando quesos madurados como cheddar o gouda, junto con leche y sales fundentes autorizadas. Puede tener aditivos. Puede ser más suave, más uniforme, con mayor vida de anaquel. No es queso artesanal, pero si cumple con la norma y lo declara claramente, no es un engaño. La imitación de queso es otra categoría completamente distinta. Contiene agua como primer ingrediente, grasa vegetal, almidón, caseinatos, sales fundentes y aditivos. No es queso en ningún sentido técnico de la palabra. Y el problema que Profeco documentó en sus estudios es que muchas imitaciones se venden usando la palabra queso en letras grandes en el frente del empaque, mientras que la palabra imitación aparece en letra tan pequeña que el consumidor prácticamente no la ve. Eso no es un error de diseño. Es una decisión comercial deliberada que Profeco señaló como capaz de inducir al error al consumidor, bajo el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Profeco también documentó algo igualmente grave. Algunas marcas declaran en su etiqueta porcentajes de proteína o grasa que el laboratorio demostró que no corresponden a la realidad. Estás pagando por proteína que no existe en el producto que compraste. Vamos marca por marca con los casos que Profeco documentó. Primera marca señalada por Profeco. Lala queso fundido tipo manchego procesado. En el estudio de queso manchego publicado en la Revista del Consumidor de diciembre de 2025, Profeco señaló que el queso manchego de Lala en su versión fundida procesada incumple la NOM 051 porque resalta la palabra manchego en el empaque a pesar de ser un queso fundido procesado. Eso significa que cuando ves esa caja en el refrigerador con la palabra manchego en letras grandes, lo que compras no es queso manchego. Es un queso fundido procesado, una categoría completamente diferente que puede incluir ingredientes que el manchego auténtico no tiene. Profeco determinó que esa presentación puede inducir al error al consumidor. Y los productos que pueden inducir al error pueden ser sujetos a medidas precautorias según la Ley de Protección al Consumidor. El queso manchego de Lala es una de las marcas más vendidas en México. Está en prácticamente todos los hogares que hacen quesadillas. Y la mayoría de esos hogares no saben que lo que están comprando técnicamente no es queso manchego. Segunda marca señalada por Profeco. Great Value queso manchego procesado en rebanadas. El mismo estudio de diciembre 2025 señaló que Great Value, la marca propia de Walmart, tiene 2 denominaciones en la etiqueta de su queso manchego procesado en rebanadas y usa la palabra manchego en letras grandes aunque el producto es queso procesado. Eso, según Profeco, puede confundir al consumidor sobre la composición real del producto. No es que el queso procesado de Great Value sea peligroso para la salud en una porción aislada.
El problema es que si crees que estás comprando manchego y en realidad compras queso procesado, estás tomando una decisión de compra basada en información incorrecta. Y si el procesado tiene grasa vegetal o almidón en lugar de grasa láctea, el perfil nutricional que crees que estás comprando no corresponde a lo que está dentro del empaque. Comparte este video con alguien que compra queso manchego de supermercado pensando que está comprando queso manchego de verdad. Porque el laboratorio de Profeco ya revisó esos empaques y lo que encontró merecía un estudio publicado en la revista del consumidor. Tercera marca señalada por Profeco. Kraft Singles tipo manchego. Kraft Singles fue señalado en el estudio de diciembre de 2025 por el mismo incumplimiento que Lala y Great Value. Destaca la palabra manchego en un producto que es queso procesado, lo que Profeco consideró que puede inducir a error. Kraft Singles también fue señalado en estudios previos de queso americano. En el análisis de quesos americanos reducidos en grasa, la versión light de Kraft Singles fue reprobada por no cumplir con la reducción mínima del 25% de grasa establecida en la norma para poder anunciar el producto como bajo en grasa o reducido en grasa. Eso significa que la versión light te promete menos grasa y el laboratorio demostró que esa promesa no se cumple según los parámetros de la norma oficial. Importante. La versión regular de Kraft Singles, no la light, sí fue identificada por Profeco como un producto que cumple con lo que declara en su etiqueta. Esta distinción entre versiones de la misma marca es exactamente el tipo de información que justifica leer la etiqueta con cuidado en lugar de comprar por reconocimiento de marca. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras próximas investigaciones. Cada suscripción es una señal de que vale la pena seguir publicando los datos de los estudios de Profeco que pocas personas leen. Cuarta marca señalada por Profeco. Food queso americano fundido y Food Oaxaca. Food fue señalado en 2 estudios de Profeco por problemas en 2 categorías diferentes. En queso americano, Food queso fundido americano rebanado declara en su etiqueta 668 miligramos de sodio por cada 100 gramos. El laboratorio de Profeco encontró 961 miligramos. Es decir, el producto tiene más sodio del declarado. El sodio en el queso es un parámetro relevante especialmente para personas con hipertensión o enfermedad renal que monitoran su consumo. Si la etiqueta dice 600 y el laboratorio encuentra 960, quien cuida su sodio está tomando una decisión basada en información que no corresponde a la realidad. En queso Oaxaca. Food fue reprobado porque no es veraz en su declaración de proteínas. La etiqueta declara un contenido de proteína que el laboratorio no pudo confirmar. 2 categorías de queso. 2 incumplimientos documentados en el laboratorio de Profeco. Quinta marca señalada por Profeco. Aurrerá imitación de queso tipo americano. El queso americano de marca propia de Bodega Aurrerá fue señalado por Profeco en múltiples evaluaciones con problemas graves. Primer problema. El contenido neto es menor al declarado. Pagas por cierto peso de producto y recibes menos de lo que dice el empaque. Segundo problema, contiene almidón y grasas vegetales, lo que lo coloca en la categoría de imitación, no de queso. Tercer problema, el más importante, la palabra imitación aparece en el empaque en un tipo de letra tan pequeño que Profeco determinó que puede confundir a los consumidores. Eso es lo que la norma llama inducir al error. El consumidor ve queso americano en letras grandes y no ve imitación en letra microscópica. Y en ese espacio entre lo que se ve fácil y lo que se esconde en letra pequeña, la empresa gana un diferencial de precio que no corresponde a lo que entrega. Sexta marca señalada por Profeco. Marcas con proteína que miente en la etiqueta. Este es el incumplimiento más grave documentado en el estudio de quesos americanos e imitaciones de Profeco 2025 y 2026. Y no se limita a una sola marca. Profeco encontró que varios productos declaran porcentajes de proteína en su etiqueta que no se confirmaron en el laboratorio. Diolac Lácteos declara 2% de proteína. El laboratorio encontró 0.9%. Menos de la mitad. Lima declara 6% de proteína. El laboratorio encontró 0.5%. Un doceavo de lo prometido. El Campanal Quesos declara cierto porcentaje de grasa pero el laboratorio encontró valores que no corresponden a lo declarado, además de falta de sello de advertencia y errores en la declaración de energía por envase. Franja declara 21.5% de grasa. El laboratorio encontró 13%. Cuando la etiqueta de un producto dice que tiene 6% de proteína y el laboratorio confirma que tiene 0.5%, eso es una discrepancia de más del 90%. No es un margen de error técnico. Es publicar información nutricional que no corresponde al producto que está dentro del empaque.
Ahora la parte que más importa. Las marcas que Profeco identificó como las que sí cumplen con lo que prometen. Primera opción verificada por Profeco. Philadelphia Queso Crema. En el estudio de quesos americanos e imitaciones de Profeco 2025, Philadelphia fue identificado como un producto que cumple con lo declarado en su etiquetado, no contiene almidón y está elaborado con grasa de leche. Profeco declaró expresamente que Philadelphia tiene declaración clara de denominación y origen. El producto que compras corresponde a lo que la etiqueta promete. Es queso procesado, no queso artesanal. Tiene aditivos y sales fundentes necesarios para su proceso. Pero dentro de su categoría, el laboratorio de Profeco confirmó que lo que dice la etiqueta corresponde a lo que hay dentro. Segunda opción verificada por Profeco. Kraft Singles Regular. La versión regular, no la light, de Kraft Singles también fue identificada por Profeco entre los quesos americanos que cumplen con lo declarado, no contienen almidón y están hechos con grasa de leche. La distinción entre la versión regular y la light es importante. La versión regular cumple. La versión light fue reprobada por no alcanzar la reducción de grasa que promete. Si compras Kraft Singles, la versión regular es la que el laboratorio de Profeco verificó como conforme. Tercera opción verificada por Profeco. Kirkland Signature y Esmeralda. Kirkland Signature, la marca propia de Costco, y Esmeralda fueron identificadas por Profeco en el estudio de quesos americanos como productos que cumplen con el etiquetado, no contienen almidón y están elaboradas con grasa de leche. Kirkland Signature además presentó uno de los contenidos más altos de proteína del estudio, con 18.8%, y cumplió con todos los parámetros de calidad sanitaria. Son opciones verificadas por el Laboratorio Oficial del Consumidor Mexicano. La guía para leer cualquier empaque de queso en menos de un minuto. Pero antes de esa guía, hay un tercer estudio de Profeco que merece su propia sección porque afecta a uno de los quesos más consumidos de México en el desayuno y la dieta de personas que cuidan su alimentación. El queso panela. El que muchos compran como opción saludable, baja en grasa, alta en proteína. El que aparece en las dietas, en los platillos de queso asado, en las ensaladas. Profeco analizó 30 presentaciones de queso panela en 2026 y lo que encontró cambia la historia de ese refrigerador en el súper. La marca Franja fue señalada por vender a granel un producto etiquetado como queso panela que en realidad contiene leche descremada reconstituida, grasas vegetales y caseinatos. No es queso panela. Es una imitación de queso panela. Y su versión comercializada en clubes de precio también fue señalada porque aunque declara ser imitación, destaca la palabra panela de manera que puede confundir al consumidor. Spam fue señalado porque su queso panela no cumple con el contenido de proteína declarado en la etiqueta, que es menor al real. Y su versión de panela reducido en grasa también fue reprobada por no cumplir con lo que promete en cuanto a su contenido. Flor de alfalfa panela fue señalada por no indicar el porcentaje de grasa, proteína y el máximo de humedad que la norma exige, además de contener menos proteínas de las declaradas. Carranco panela fue señalada porque el contenido neto de la lata es menor al declarado. El patrón se repite en cada categoría. Manchego, americano, panela. El etiquetado confuso, la proteína que no existe en la cantidad prometida, el almidón que no se declara claramente, la imitación que se hace pasar por queso. No es un problema aislado de una marca o una categoría. Es un patrón documentado por Profeco en su proceso sistemático de evaluación del mercado lácteo mexicano. Ahora respondemos las preguntas más frecuentes sobre queso en México. ¿El queso procesado es malo para la salud? No necesariamente. El queso procesado genuino, el que se hace fundiendo quesos madurados con leche y sales fundentes sin grasa vegetal ni almidón, es un producto con valor nutricional real. Tiene proteína, tiene calcio, tiene grasa de leche. No es lo mismo que el queso artesanal en términos de complejidad de sabor o beneficios probióticos. Pero si cumple con la norma y lo que dice la etiqueta corresponde a lo que hay dentro, es una opción legítima. El problema no es el queso procesado como categoría. El problema es cuando un producto se vende usando la palabra queso cuando en realidad es una imitación con grasa vegetal y almidón. O cuando un producto declara proteína en su etiqueta que el laboratorio demostró que no existe. ¿Cómo sé si el queso que compro tiene grasa vegetal? Lee la lista de ingredientes. Si ves aceite vegetal, grasa vegetal, aceite de palma, aceite de soya o cualquier otra grasa que no sea mantequilla o crema, el producto tiene grasa de origen no lácteo y técnicamente no puede llamarse queso según la norma mexicana. ¿Las saliconas fundentes del queso procesado son peligrosas?
Las sales fundentes, como el fosfato disódico o el citrato de sodio, se usan en el proceso de fabricación del queso procesado para lograr la textura cremosa y uniforme característica. En las cantidades usadas en el queso procesado son seguras para la mayoría de las personas. La preocupación legítima con los fosfatos es en personas con enfermedad renal avanzada, quienes deben limitar su consumo de todos los alimentos altos en fósforo, incluyendo el queso procesado, los embutidos y otras proteínas animales. ¿Vale la pena pagar más por queso artesanal? Depende de lo que busques. Si buscas sabor complejo, beneficios probióticos de los cultivos vivos, apoyo a productores locales y certeza de que lo que comes es leche, cuajo y sal sin más ingredientes, el queso artesanal de una quesería local o de marcas artesanales verificadas es la mejor inversión. Si buscas conveniencia, precio accesible y vida de anaquel larga, el queso procesado genuino que cumple con la norma es una opción válida. Lo que no vale la pena en ningún caso es pagar precio de queso procesado por una imitación con grasa vegetal y almidón que declara proteína que el laboratorio no encontró. ¿Qué es el queso manchego mexicano y por qué no es lo mismo que el español? El queso manchego español tiene denominación de origen protegida y se hace con leche de oveja de la región de La Mancha. El queso manchego mexicano es una denominación distinta, se hace con leche de vaca y tiene sus propias características. No es inferior al español, es diferente. El problema que Profeco documentó no es el manchego mexicano en sí, sino los productos que usan la palabra manchego para vender quesos procesados o imitaciones que no cumplen los criterios de ninguna de las dos categorías. ¿Cómo conservar mejor el queso una vez abierto? El queso fresco como panela y Oaxaca debe conservarse entre 2 y 6 grados centígrados y consumirse dentro de los 3 a 5 días después de abrir el empaque. El queso procesado en rebanadas individuales dura más por sus conservadores, pero igualmente debe refrigerarse siempre. Si el queso tiene manchas rosadas, olor desagradable o textura viscosa, Profeco indica que son señales claras de deterioro y no debe consumirse. El empaque original o un recipiente hermético de plástico son las mejores opciones para almacenarlo una vez abierto. Paso 1. Busca la denominación real del producto. Un queso de verdad dice queso manchego, queso panela, queso Oaxaca. Un producto procesado dice queso fundido tipo manchego o queso procesado. Una imitación dice imitación de queso. Si ves las palabras fundido, procesado, tipo o imitación, el producto es diferente al queso tradicional y tiene una composición diferente. Paso 2. Lee la lista de ingredientes buscando grasa vegetal y almidón. Si el queso tiene grasa vegetal como ingrediente, es una imitación según la norma. Si tiene almidón de maíz, almidón de papa o almidón modificado, también es una imitación. Un queso real tiene como ingredientes leche, cuajo y sal. Un queso procesado legítimo puede tener más ingredientes pero no grasa vegetal ni almidón. Paso 3. Verifica el contenido de proteína. Un queso manchego real tiene entre 18 y 24% de proteína. Un queso americano procesado genuino tiene entre 11 y 19%. Si ves un producto que dice ser queso o tipo queso con menos de 10% de proteína, estás ante una imitación con muy poco contenido lácteo real. Paso 4. Verifica el contenido de sodio. El queso tiene sodio naturalmente, pero si el empaque declara menos sodio del que encontró Profeco en el laboratorio, eso es un problema de veracidad en el etiquetado. Como referencia, un queso manchego procesado de calidad tiene entre 400 y 600 miligramos de sodio por cada 100 gramos. Paso 5. Busca el sello de advertencia. La norma NOM 051 obliga a los alimentos que superan ciertos umbrales de sodio, grasa saturada, azúcares u otras sustancias a declararlo visiblemente. Si el queso tiene niveles altos y no tiene el sello, la marca está incumpliendo la norma. Hagamos las cuentas para que el impacto económico sea concreto. Una imitación de queso manchego puede venderse a un precio similar o apenas inferior al queso procesado genuino. Si la imitación tiene grasa vegetal en lugar de grasa láctea, menos proteína de la declarada y almidón como ingrediente principal, estás pagando precio de queso y recibiendo un producto con costos de producción mucho más bajos. La diferencia de precio entre una imitación de queso americano y un queso americano procesado genuino puede ser de apenas 5 a 10 pesos por presentación. Pero la diferencia nutricional documentada por Profeco puede ser de hasta el 90% en el contenido de proteína. 10 pesos de diferencia. 90% menos proteína. Esa es la ecuación que las empresas no quieren que hagas en el anaquel. El conocimiento es la única herramienta que cambia esa ecuación. Leer la etiqueta no toma más de un minuto.
Y una vez que sabes qué buscar, no hay empaque que pueda confundirte. Da un like a este video si cambió la manera en que vas a ver el refrigerador de quesos del súper. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras próximas investigaciones donde seguimos leyendo los estudios de Profeco que pocas personas leen y traduciendo los datos al lenguaje de todos los días. ¿Tú qué queso compras? ¿Vas a leer la etiqueta la próxima vez? Cuéntanos en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a alguien más a tomar una mejor decisión en el súper. Vale la pena cerrar este video con una reflexión sobre lo que significa que este problema exista y persista en el mercado mexicano. México tiene una tradición quesera extraordinaria. Cada región tiene sus quesos propios. El Oaxaca hilado a mano, el cotija añejado de Michoacán, el queso de poro de Tabasco, el asadero de Chihuahua, el requesón, el panela fresco de la quesería del barrio. Son productos con siglos de historia, con técnicas transmitidas de generación en generación, con sabores que ninguna fórmula industrial puede replicar completamente. Esos quesos existen y siguen existiendo. Hay queserías familiares en prácticamente cada estado de México que hacen queso real con leche fresca, cuajo natural y sal. Muchas veces sus productos están en los mercados populares, en las tiendas de barrio, en los puestos de los mercados municipales. A veces cuestan más que el queso de supermercado. A veces cuestan igual. El problema que Profeco documentó no es que el queso artesanal desapareció. Es que en el espacio del supermercado, donde la mayoría de las familias mexicanas compran de manera habitual, hay un ecosistema de productos diseñados para aprovechar la confianza que el consumidor deposita en palabras como manchego, panela y americano. Palabras que evocan queso real pero que en muchos casos están pegadas a un producto que el laboratorio de Profeco demuestra que no es lo que promete. Conocer eso te da poder. El poder de leer la etiqueta antes de meter el queso al carrito. El poder de buscar la quesería de tu barrio cuando tienes tiempo y presupuesto. El poder de elegir el queso procesado que sí cumple con la norma en lugar del que miente en la proteína o esconde la palabra imitación en letra microscópica. El mercado no va a cambiar solo. Cambia cuando los consumidores empiezan a leer etiquetas. Cuando las marcas que engañan pierden ventas frente a las que cumplen. Cuando la información que Profeco publica en su revista del consumidor llega a las familias mexicanas en un lenguaje que se puede usar en el anaquel del súper. Ese es el trabajo de este canal. Dale like si este video cambió la manera en que ves el refrigerador de quesos. Comparte con alguien que compra queso manchego todas las semanas sin saber que la marca que elige fue señalada por Profeco por inducir al error. Y suscríbete para que sigamos publicando lo que el laboratorio del consumidor encuentra y lo que las empresas prefieren que no llegue a tu mesa. México produce queso. México tiene tradición quesera. México tiene normas que definen qué es queso y qué no lo es. Y México tiene una Procuraduría Federal del Consumidor que va al laboratorio, que analiza las muestras, que publica los resultados. Lo único que falta es que esos resultados lleguen a la familia que está parada frente al refrigerador del supermercado con 30 segundos para decidir qué lleva a su mesa. Ahora tú tienes esa información. Úsala. Y si después de este video decides buscar una quesería artesanal en tu colonia o en el mercado de tu ciudad, hazlo. Pregunta qué leche usan. Pregunta si es del día. Pregunta cuántos ingredientes tiene. Te van a contestar 3. Leche, cuajo y sal. Y ese queso de 3 ingredientes va a saber diferente a todo lo que has estado comprando en supermercado. No mejor o peor en términos absolutos, sino diferente. ¿Cómo sabe el queso cuando es queso de verdad? Nos vemos en el próximo análisis.